Capítulo 1 del libro de Ageo, uno de los profetas. Poderoso Dios, todos están ubicados en el libro de Ageo, hermanos. Poderoso Dios, capítulo 1, versículo 4. Vamos a leer el 4, el 5, el 12, el 13 y el 14. Leemos su palabra como está escrita, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Lea conmigo en el nombre del Señor. Versículo 4 del capítulo 1. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, en la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo que le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros. Aleluya, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor, hermanos. Poder contemplar la voz de Dios. Qué lindo es, hermanos, poder escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos creen que Dios ha hablado, iglesia? Desde el momento en que usted y yo abrimos este santo libro, podemos sentir, podemos pensar que la voz de Jehová Dios ya habló. Porque nosotros solo somos instrumentos en la mano de Dios, y lo que hacemos es repetir lo que ahí está escrito. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Quisiera con la ayuda de Dios meditar en un breve pensamiento o en un breve tema. Hoy es mejor que ayer y es mejor que mañana. ¿Cuál es el tema, iglesia, en el nombre del Señor? Poderoso Dios, hoy es mejor que ayer y mejor que mañana. Alabado sea el nombre de Dios. Nosotros podemos ver, amados en el Señor, porque hoy es mejor que ayer. Porque si ayer pensamos mal, hoy vamos a estar pensando bien. Si ayer caminamos mal, hoy podemos caminar bien. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Y por qué es mejor que mañana? Porque dice su palabra que mientras el hombre vive, esperanzas tiene. Amados en el Señor, hoy es tiempo de ponernos a cuentas con nuestro Dios. Cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros nos detenemos en la palabra,
El pasaje que hemos leído tiene versículos clave, tiene textos claves, y el pueblo en este momento era un remanente que había regresado del cautiverio de Babilonia. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Verdad, iglesia? Que cuando nos detenemos a pensar que este pueblo había regresado de la cautividad, podemos nosotros entender cómo la voz de Dios venía a través del profeta Ageo, y Ageo venía y se le comunicaba al pueblo de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Mire qué lindo es como Dios hablaba a su pueblo. Mire, Dios había establecido desde tiempos antiguos, amados en el Señor, que la desobediencia traía grandes consecuencias. La muerte no viene súbita, la caída no viene súbita, la destrucción no viene súbita. Poderoso Dios. No viene súbita la caída, no viene la destrucción súbita. Y cuando hablamos que no viene súbita, es que no viene repentina, sino que Dios siempre ha utilizado a hombres para que hable a su pueblo. Siempre ha utilizado diferentes formas para que hablen a su pueblo. ¿Cuántos están oyendo la voz de Dios en esta hora? Mire, cuando yo leía esta porción y me detenía a meditar en ella, nosotros vemos, amados en el Señor, que ha habido tiempo para todo. Dios ha establecido un tiempo, y Dios vino un momento en que comenzó a hablar desde Moisés, comenzó a hablar a través de Isaías, comenzó a hablar a través de Jeremías, comenzó a hablar a través de Daniel sobre la cautividad del pueblo de Israel. Poderoso Dios. Y Dios venía amonestando a su pueblo. Dios venía hablando a su pueblo que se apercibiera de su mal camino, que dejara su mal camino. Óigame bien, pero cuando el pueblo, oiga, se le habla la voz o viene la voz de Dios, muchas veces no ponemos atención a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Alabado sea Dios. Y nosotros vemos aquí, Dios había visitado el templo de Israel, había visitado Jerusalén, y comenzó Dios a descender, oiga, sobre el monte de los olivos, y comenzó a entrar a Jerusalén. Y desde que él no había llegado al templo, comenzó a ver aquello que no le agradó. Comenzó a ver en el templo que en el templo había desorden, que no había celo de Jehová. Poderoso Dios. Comenzó a ver el desorden en el templo. Comenzó Dios desde que él venía bajando, y dice de que aunque más tendían palmas, tendían mantos y decían: Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dice que él no le sintió de agrado en su corazón, sino que vio la ciudad y lloró sobre ella. Poderoso Dios. Mire el dolor de Dios. Mire la conmoción de Dios al ver aquel pueblo que en la casa de Dios, óigame bien, todos los cambistas, ya no había adoración a Dios, ya no había reverencia a Dios, ya no había quien alabara a Dios, ya no había quien exaltase a Dios. Y comenzó a ver aquellos animales dentro del templo. Poderoso Dios. Mire, comenzó Dios a ver el templo. Dice que entró y comenzó a ver bueyes, comenzó a ver, oiga, ovejas, comenzó a ver palominos, y aquello no estaba establecido para que estuviese dentro de la casa de Dios, sino que Dios había establecido que la presencia de Él iba a habitar en ese lugar, y que la presencia de Él se iba a mover en ese lugar. ¿Cuántos creen que la presencia de Dios se tiene que mover en este lugar?
¿Cuántos creen que la presencia de Dios tiene que habitar en este lugar? Yo así lo creo. ¿Y ustedes lo creen, iglesia? Sí, iglesia, tenemos que creerlo. En el nombre del Señor tenemos que creerlo. Mire, y comenzó a ver Dios, aquel pueblo que no reverenciaba a Dios. Y a mí me impacta uno de los evangelios. Dice que cuando él se paró al frente de aquella multitud, mucha gente estaba atento a lo que Dios decía. Pero habían dos clases de gente en ese lugar. Poderoso Dios. Dios quiera que aquí no vayan a haber dos clases de gente. Que todos estemos en un mismo sentir. Que todos estemos en un mismo pensar. Que todos estemos con la única irreverencia de adoración al Rey. Alabado Dios. Y lo que a mí me impacta, dice la palabra del Señor, que cuando Dios estaba parado al frente, no dejaba que nadie se cruzase en medio del templo con ningún utensilio, sino que Él sabía, y los discípulos sabían, que el celo, dice, de la casa de Jehová me consume. Eso estaba escrito. No había celo de Dios en aquel lugar. No había reverencia de Dios en aquel lugar. Alabado sea el Rey. Y una de las cosas que la presencia se va es porque no haya ese celo en el pueblo de Dios. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Y Dios comenzó a entrar, comenzó a llorar. Oiga, Dios llora. Dios llora cuando no se le da la alabanza a Él. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? O sea, a Dios le duele en el corazón. Dios sin usted y sin mí es siempre Dios. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Sí, Dios sin usted y sin mí es siempre Dios. Dice que tiene ángeles, serafines, querubines que le alaban día y noche. Y dicen: santo, 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 santo es Jehová. La iglesia, santo es el Señor. ¿Lo creen o no lo creen? Sí, y Dios comenzó a entrar a aquel lugar. Y dice que se comenzó a entristecer porque Él había llegado al lugar donde Él había establecido que su presencia iba a habitar allí. Pero por consecuencia de la desobediencia, aquella casa llegó a ser destruida. Alabado sea el Rey. Mire, y sobre eso es que Dios ha venido tratando duro en mi vida. O sea que lo que el diablo destruye, oiga, lo que el diablo ha destruido, Dios lo construye en un momento. ¿Lo creen o no, iglesia? ¿Lo creen o no, iglesia? Mire, estaba el templo de Salomón. Dios entró al templo. Dios dijo, óigame bien, cuando Salomón entregó ese templo, que la presencia de Él iba a habitar en ese lugar. Que sus oídos iban a estar prestos a ese lugar. Que sus ojos iban a estar abiertos hacia ese lugar. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Y eso es lo que Dios ha prometido para este pueblo. Eso es lo que Dios ha prometido para nosotros. O sea, el pasaje que hemos leído. La casa estaba desierta, pero Dios puede hacer. Oiga, Dios puede hacer lo que a Él se le plante la gana de lo que no es. Oiga, hacer lo que es. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Por eso Dios dice que Él escogió lo más sabio, o sea, lo más necio, para avergonzar lo más sabio. Oiga, lo menospreciado y lo vil de este mundo, para avergonzar todo aquello que se cree sabio. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? O sea que dentro de nosotros hay un potencial tremendo. O sea, hay algo tremendo que todavía no lo descubrimos. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? O sea, y lo tremendo que este pueblo, en 23 días, oiga, en 23 días, tomaron acción. En 23 días tomaron acción. O sea, se dieron cuenta que la casa de Dios estaba desierta. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Mire, se dieron cuenta que la casa estaba desierta. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? ¿Cuántos creen que su casa no está desierta? Alaben lo que Él vive. Alaben lo que Él vive. Su corazón tiene que estar consciente que no está desierto. Alabado sea el Rey.
O sea, su corazón tiene que estar consciente que hay presencia de Dios. Y que aunque el diablo lo haya querido botar, aunque el diablo lo haya querido tumbar, aunque el diablo lo haya querido desaparecer, usted no puede ser desaparecido, porque con nosotros va el vencedor. Con nosotros va el todopoderoso. Con nosotros va el rey de reyes y señor de señores. ¿Lo creen o no, iglesia? Sí. Yo así lo creo y así lo afirmo. Usted lo tiene que creer y lo tiene que afirmar en el nombre del Señor. Pero este remanente estaba empedernido. Estaba empedernido este remanente. La casa de Dios estaba vacía. La casa de Dios estaba tumbada. La casa de Dios, oiga, no habían muros, no habían paredes, no había templo, no había donde la presencia de Dios descendiera. ¿Y usted cree que la presencia de Dios va a bajar si no hay un lugar donde la presencia de Dios descienda? Alabado sea Dios. ¿Usted cree que la presencia de Dios va a bajar si no hay lugar donde la presencia de Dios descienda? Aleluya. Yo estoy contento con el Señor, iglesia. Y yo me estoy fortaleciendo en el Señor en esta hora. ¿Cuántos se están fortaleciendo en el Señor? Cobremos fuerzas, iglesia, en el nombre del Señor. Levantemos la vista al cielo. Si las fuerzas se terminaron, levante la vista al cielo. Si la esperanza se terminó, levante la vista al cielo. Si usted cree que ya no puede caminar, levante la vista al cielo. Poderoso Dios. Sí, tenemos que levantar la vista al cielo. Tenemos que levantar la mirada al cielo. O sea, esta iglesia, este pueblo, oiga, había regresado del cautiverio. O sea, cuando Dios visitó, oiga, cuando Dios visitó, no le dieron lugar a la visitación. Mire, eso es lo triste. O sea, Dios quiere que reflexionemos, iglesia, en el nombre del Señor. Por eso es que hoy es mejor que ayer y mejor que mañana. Porque usted no puede decir que mañana se va a disponer para alabar a Dios, porque mañana no existe. O sea que de alabarlo es ahora. De exaltarlo es ahora. De glorificarlo es ahora. Poderoso Dios. ¿Se gozan o no, iglesia? Pero si no le alabamos aquí, en el Seol, dijo el salmista, nadie te alabará. Alabado sea el Rey. Pero mire, esta iglesia, el pueblo de Israel, fue llevado a cautiverio. Y Dios comenzó a profetizar los 70 años de cautiverio. Pero había regresado este remanente. Había regresado. Porque cuando Dios visitó Jerusalén, no hubo quien le abriera el corazón. No hubo quien le abriera el corazón. ¿Cuántos le están abriendo el corazón a Dios en esta hora? Ábraselo, iglesia, en el nombre del Señor. Ábraselo en el nombre del Señor, para que Dios pueda hacer lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Visitó Jerusalén y Dios dijo: hoy estás encubierto para tus ojos, porque había llegado el Salvador, había llegado el que levantaba a los muertos, había llegado el que hacía ver a los ciegos, había llegado el que hacía caminar a los paralíticos, pero no lo conocieron. O sea, estaban embelesados en vender cabras y machos cabrillos. Allí estaba embelesado el pueblo. Mire cómo las cosas se meten en la iglesia. Mire cómo las cosas se meten en la iglesia. Cómo lo mundano entra a lo espiritual. Mire, aquellos ya no pensaban en ir a adorar a Dios, sino que pensaban en vender las cabras y los machos cabrillos. Dios quiera que usted y yo no vayamos a estar pensando en locuras en esta hora. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Pero iglesia, eso fue el primer templo. Pero aquí el segundo templo. Amados en el Señor, este pueblo había regresado. Y ellos decían: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, decían ellos. Alabado sea el Rey. Nuestra boca, decían, se llenará de risa, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán estos: grandes cosas ha hecho Jehová. Entonces dirán, dijo,
Grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Pero lo que a mí me impacta es que ellos decían que iban a alabar a Dios. Iban a adorar a Dios. Pero cuando Dios los visitó, dice que las arpas, dice el Salmo 137, las guindaron. Las guindaron. Las pusieron en medio de la ciudad. Las guardaron. Y no adoraron al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vea que por eso es que es necesario que hoy adoremos a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? ¿Cuántos quieren adorar hoy a Dios? Yo quiero darle toda mi vida a Dios este día, porque mañana yo no sé si voy a vivir. Yo quiero arreglar todo hoy con Dios, porque mañana no sé si voy a tener tiempo. Yo quiero arreglar hoy, porque lo que hice mal ayer no lo quiero hacer mal ahora. Poderoso Dios, ¿cuántos quieren hacer eso en el nombre del Señor? Yo quiero hacer. Este pueblo regresó y la casa de Dios estaba desierta, dice el versículo. Dice que ellos regresaron afanados. Mire, el hombre se le olvidan los favores de Dios. Mire, somos olvidadizos. Cuando nosotros hacemos un favor, ahí estamos. No, es que yo le hice este favor a fulano de tal. Yo le hice este favor a mengano de tal. Yo le hice este favor a sutano de tal. Y no se nos olvida. No se nos olvida y estamos como que somos grabadoras repitiendo lo mismo. Pero cuando Dios nos ha hecho los favores, se nos olvida. ¿Verdad que nos olvida? Y este pueblo se le había olvidado. Que aquel, el enemigo, le decía: canten los hombres unos cánticos de Sión. Dijeron ellos, ¿cómo podemos cantar en tierra del enemigo? ¿Cómo podemos cantar en tierra extraña? Verá que cuando está la opresión es difícil cantar. Verá que cuando está el problema es difícil cantar. Pero una cosa es estar en el problema bajo la dirección de Dios, y otra cosa es estar en el problema bajo la desobediencia hacia Dios. Alabado sea el Rey. Mire, estar en el problema bajo la obediencia de Dios, se puede alabar a Dios. Se puede alabar a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Se puede alabar a Dios. Sí, es bíblico. Mire, dice de que Pablo y Silas llegaron a Filipos. Alabado sea el Rey. Y llegaron a Filipos. Mire, y siempre el enemigo siempre pone oposición. Siempre pone resistencia, siempre pone trabas para que el siervo o la sierva de Dios no le dé la gloria a Dios. Y total de que la casa de Dios siempre que el enemigo quiere que esté tirada. O sea, su corazón el enemigo quiere que esté tirado. Su corazón el enemigo quiere verlo destruido. Pero cúbrase con la sangre de Cristo. Cúbranse con la sangre de Cristo, iglesia, en el nombre del Señor. Llegó Pablo y Silas a Filipos y dice que comenzaron ellos a entrar en aquella ciudad, y allá estaba aquella pitonisa, allá estaba aquella endemoniada, que decían: estos hombres son hijos del Dios Altísimo. Y sí decían verdad, porque ellos eran hijos del Dios Altísimo. Es que Pablo y Silas llegaron a Filipos y ellos dicen que fueron azotados. Iban bajo la dirección de Dios. Mire, iban bajo la dirección de Dios. Iban en comisión divina de Dios. Pero dice que allá estaba el enemigo, mire, y los encarcelaron, fíjese. Los encarcelaron, les pusieron cepos en los pies, les pusieron cepos en las manos. Pero qué lindo es el Señor, la boca se las dejó libres. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Mire, dice que a la medianoche ellos cantaban himnos. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios, iglesia? Usted tiene la boca libre, dele la gloria al Señor, iglesia. ¿Cuántos tienen la boca libre para alabar a Dios? Aleluya. ¿Verdad que usted está libre para alabar a Dios? Mire, y aquí esta casa estaba destruida, este templo estaba destruido, pero aquel remanente se le había olvidado el favor de Dios, se le había olvidado la misericordia de Dios. Y estaban haciendo casas bonitas. Estaban haciendo casas bonitas, estaban metiendo buenos muebles, estaban metiendo alimento tras alimento, y la casa de Dios estaba desierta.
O sea que estaban afanados en lo material. Aleluya. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Pero la gloria sea al Rey. Que usted y yo no estamos afanados en lo material, porque usted y yo le estamos dando la gloria este día al Rey. ¿Cree que no es digno de darle gloria al Rey? Sí, iglesia. Mire, estamos libres para la gloria y honra del Señor. Y estamos libres y sanos para la gloria y honra del Señor. Pero esta iglesia, este remanente, dice la palabra del Señor que sembraban mucho y recogían poco. Comían y no se saciaban. Bebían y no quedaban satisfechos. Se abrigaban y no se calentaban. Trabajaban a jornal y recibían el jornal en saco roto. Alabado sea el Rey. Alabado sea el Rey. ¿Ha oído usted gente que dice que no le alcanza el dinero? ¿No ha oído usted eso? Y que muchas veces tienen hasta la costumbre del primer billete hacerle nudo. Aleluya. Poderoso Dios. Le hacen nudo porque haciéndole nudo dice el dinero no tan fácil se va. Alabado sea el Rey. Y esta gente, oiga, estaba sembrando, pero recogía poco. Mire, hay gente que no le abunda el dinero. Sí, mire, pero iglesia, es que el siervo de Dios, cuando recibe la bendición, cuando recibe el salario, cuando recibe el jornal, lo primero que hace, va ahí a su aposento, dobla sus rodillas y lo pone en las manos de Dios. ¿O no lo hace usted? Si no lo hace, hágalo en el nombre del Señor. Y el Señor dijo, traigan todos los diezmos al alfolí. Oiga, traigan todos los diezmos al alfolí. Y haya, dijo Dios, alimento en mi casa. O sea, esto no es en su casa. Esto no es en su casa. O sea, Dios dijo, traigan todos los diezmos al alfolí. Y hay alimento en mi casa, dijo Jehová. Pero esta casa estaba desierta. Mire, flores muertas, mire. Y alabamos un Dios vivo. Alabamos un Dios vivo. ¿Le agradará a Dios lo muerto? Dios despertó el espíritu de este pueblo. Ya se puso seria la cosa. Ya se puso seria la cosa. La casa de Dios estaba desierta. Y Dios dijo, pruébenme en esto. Traigan los diezmos y hay alimento en mi casa. ¿Cuántos quieren alimento? ¿Cuántos quieren alimento en la casa de Dios? Pero la casa de Dios aquí estaba destruida. La casa aquí de Dios estaba desierta. Y el pueblo corría cada uno a su casa. Cada uno velaba por su casa. Pero de la casa de Dios no se acordaban. Ya se puso duro ahí, ¿verdad? De que ya se puso duro ahí. O sea, toda esta gente, o sea, corría para su casa. Y yo no le digo está mal. Pero estamos pendientes de la casa de Dios. Dios hizo un llamamiento y les dijo, oiga, ustedes comen, pero comen y no se sacian porque mi casa está vacía. Se abrigan y no se calientan porque mi casa está desierta. Aleluya. Mire, y cuando hablamos de la casa de Dios, tenemos que hablar de nuestro corazón. Está desierto nuestro corazón. Está vacío nuestro corazón. O sea, es lindo como Dios, Él quiere que en nuestro corazón permanezca siempre su presencia de Dios. Dios quiere que siempre en este lugar permanezca la presencia de Él aquí. Pero este pueblo corría cada uno para su casa. Mire, oiga, recogían, dijo Dios, y yo en un soplo disiparé. En un soplo. Mire, no es malo, no es malo. O sea, recolectar para mañana.
Pero la pregunta mañana es de nosotros. ¿Vea que no? Entonces, ¿a quién le va a quedar? Aleluya. ¿A quién le va a quedar? Pregunta. ¿Y estamos afanados en lo material? Estamos afanados en lo material. Y a los cultos no queremos venir ya. A los cultos no queremos venir ya. Yo no quiero dejar de venir a este lugar. ¿Cuántos no quieren dejar de venir a este lugar? No, iglesia, mire, cuando usted sienta que no quiere venir a este lugar, alce sus ojos al cielo. Cuando usted sienta que no quiere orar, alce sus ojos al cielo. Cuando usted sienta que no quiere ayunar, alce sus ojos al cielo. Poderoso Dios, para que su casa no se convierta en desierto. Para que su casa no se convierta en desierto. Pero a mí lo que me impacta es de este pueblo. Oiga, que vino palabra de Jehová por medio de Ageo. Y esa palabra venía para el sumo sacerdote. Venía para el gobernador de Judá. Vino esa palabra el primer día del 6º mes. Ese día vino esa palabra. Pero lo que a mí me gusta es que despertó el espíritu de aquel gobernador, de aquel sacerdote y de todo el pueblo. ¿Cuántos quieren que Dios despierte nuestro espíritu? Yo quiero que Dios despierte mi espíritu. O sea, para poder ver al santuario, para poder ver la casa de Dios, para poder ver a Dios, para poder contemplar a Dios, para poder sentir la presencia de Dios. Mire, no hay cosa más bella que sentir la presencia de Dios. No hay cosa más bella que oír la palabra de Dios. No hay cosa más bella que oír la voz de Dios. Yo a muchos hermanos les he dicho, muchas veces a mí Dios me ha hablado, pero yo es inexplicable cómo pudiera descifrarle la voz de Dios. Es algo que cuando usted está orando es que le vienen las cosas tal cual y son. Pero cuando usted está orando, o a veces cuando usted va caminando meditando en la presencia de Dios, y a mí me gusta que ellos oyeron la voz de Dios. Aquel pueblo estaba afanado en su casa. Aquel pueblo estaba afanado en lo material. Iglesia, ya desafanémoslos de lo material. Si usted supiera cómo Dios sigue tratando conmigo. Mire, yo vine a Estados Unidos a hacer dinero, ya les he dicho a ciertos hermanos. Y yo venía con el plan de llevarme $30,000 para El Salvador. Y reuní cierta cantidad, pero que de la noche a la mañana, pregúnteme si hay dinero. Lo disipó Dios. ¿Sabe por qué? En Estados Unidos la vida es trabajo. Trabajo, trabajo y trabajo y trabajo. Y aquí es todo lo contrario. Aquí el fin de semana hay tiempo para congregarse. Mire, aquí no se congrega el que no quiere congregarse. ¿Es cierto eso o mentira? Ustedes más que han vivido aquí. ¿Cuántas veces me han visto faltar a mí de los 7 meses que tengo que estar aquí? Y ustedes están más fuertes que yo. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? O sea, pero hay que buscar el rostro de Dios. O sea, no, esto lo hago porque quiero incentivarlo a que no nos dejemos de congregar en el nombre del Señor. Alabado sea el Rey. Esta iglesia, este pueblo estaba afanado en sus casas. Mire, es que es bonito llegar a la casa y tirarse a un gran sofá y que poner hasta cojines en los pies, ¿verdad? Qué bonito, descansarse. Yo le aseguro que no dan ganas de levantarse. O sea, y llegó la hora del culto y usted no se quiere levantar. Usted no quiere venir a la casa de Dios. Pero esta casa de Jehová estaba desierta. Esta casa estaba derribada. Y donde Dios quiere trabajar es que el diablo lo que primero comienza a quitar es la fuerza. La fuerza, la fuerza, la fuerza la comienza a quitar el enemigo. Jerusalén era una ciudad bien fortificada y el enemigo comenzó a trabajar en los muros. En los muros comenzó a trabajar el enemigo. O sea, cuando el enemigo vio que ya había calculado los muros, él comenzó y dijo: aquí vamos a hacer un portillo. Y aquí vamos a entrar. Aleluya. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios?
Mira, el Señor reprenda al diablo en esta hora. Usted tiene que poner los muros. Fortifique, fortalezca los muros en el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren fortalecer esos muros? Tírese a orar en el nombre del Señor, iglesia. Tírese a orar. Lea la palabra en el nombre del Señor. Esta iglesia, este remanente, se le había olvidado y habían regresado y no querían buscar el rostro de Dios. Y dijeron: todavía no es tiempo de edificar casa a Jehová. Todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo. No, es que está temprano todavía. Alistate, vieja. Ya va a ser hora del culto. No, hombre, si está temprano. Está temprano. Vos mucho te abatís, hombre, si para todo hay tiempo. Aleluya. O viceversa, mira, viejo, alistaste que ya es tarde. Y el viejo todavía dando vueltas allí. Poderoso Dios. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? O las jóvenes todavía que comienzan. A las jóvenes les cuesta cambiarse más, pero la gloria sea para el Rey, que siempre están a tiempo de la hora del culto. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Dios les bendiga a estas jóvenes. Pero tenemos que fortificar los muros. El enemigo dijo: los muros los vamos a derribar. Y comenzaron ellos a trabajar en los muros hasta que aportillaron para poder entrar y destruir el templo. Cuando usted deja de orar, oiga, cuando usted deja de orar, está dando lugar a que los muros caigan, para que la casa de Dios sea destruida. Póngase usted como templo de Dios. Si usted deja de orar, le está dando entrada al enemigo para que él pueda entrar más fácilmente a su corazón y tumbar su corazón. ¿Sí está entendiendo el mensaje? ¿Está entendiendo el mensaje? Una de las cosas que a mí me gustan de Sansón, mire, dice que Sansón le habían dicho: mira, no te tenés que meter con los filisteos. Y se lo habían advertido. Y le habían dicho: mira, no te tenés que buscar mujeres que no sean de tu tribu. Pero mire, el diablo es pícaro. Cómo comienza a trabajar, A eso es lo que lo quiero llevar yo. Mire, y comenzó el diablo a querer saber dónde estaba la fuerza de Sansón. Por eso es que a mí no me gusta un creyente que comienza a gritar duro sus debilidades. Óigalo en el nombre del Señor. No me gusta un creyente que comienza a gritar duro sus debilidades. Cuando le hablo de sus debilidades, es que usted dice: es que mi debilidad es esta. Y la oye el diablo. Alabado sea el Rey. Por eso es que el tiempo de testificar es para darle la gloria a Dios. Usted cuando era tierno tuvo que haber dado su testimonio. Lo que era y lo que era hasta ese momento. Amén. Pero ya nunca más se acuerde de eso, hombre. Ya nunca más se acuerde de eso en el nombre del Señor. Porque hay gente que sigue pensando: es que yo era aquí, es que yo era allá. Y lo dice en voz alta y el enemigo está oyendo. Y está trabajando que por ahí le va a entrar. Está trabajando el enemigo que por ahí le va a entrar. Amén. Y el enemigo estaba trabajando con Sansón. ¿A dónde estaba su fuerza? Y la fuerza de Sansón estaba en la cabeza. Y comenzó aquella mujer a persuadirlo hasta que llegó a su corazón y lo embargó y le demostró y le dio y le reveló la fuerza donde de él dependía. ¿Sí me entiende? Pero donde lo quiero llevar con la ayuda de Dios es que el diablo primero saca los ojos. Saca los ojos para que ya el creyente ya no vea la iglesia. Aleluya. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Ya el creyente ya no tiene ojos para ver la iglesia. Se llegó martes, no tiene ojos para ver que es martes. Se llegó jueves, no tiene ojos para ver que es jueves. Se llegó sábado y no tiene ojos para ver que es sábado. Se llegó domingo y no tiene ojos para ver que es domingo. ¿Alaban el nombre de Dios, sí o no, iglesia? O sea que el diablo, le estamos hablando que el diablo primero comienza a trabajar cómo llegar y quitar la fuerza del creyente. Alabado sea el nombre de Dios, porque esta casa estaba desierta.
Y el problema es que muchas veces la casa de Dios llega a ser desierta. Es porque nosotros damos mucho lugar y le descubrimos el secreto al enemigo. Y el enemigo entra como Juan en su casa. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Y le sacó el enemigo los ojos a Sansón. Y ahí se terminó la fuerza de Sansón. Le quitaron el pelo, lo dejaron calvo, lo dejaron pelón. Y llegó el enemigo, lo atortoló y se lo llevó a la cárcel. Ya cuando se lo lleva a la cárcel, ya el hermano, y el hermano, vos que no es aquel hermano que venía y se sentaba aquí. Ahí está la silla sola, miren. Ahí está la silla sola, miren. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? ¿Cuántos están recibiendo la palabra en esta hora? La casa de Dios estaba desierta. A Sansón le habían sacado los ojos. A Sansón lo habían llevado a la cárcel. Y estaba moliendo para el enemigo. Antes le servía a Dios, pero en ese momento llegó a ser títere del enemigo. Bueno, y este que no es el que cantaba ya, mira vos, este es el que pasaba a cantar el tiempo de allá de alabanza en la iglesia de Iberville, mira cómo anda vos. Señor, reprenda al diablo. Fortalezcámoslos en el Señor, iglesia. ¿Cuántos quieren fortalecerse en el Señor? ¿Cuántos quieren buscar el rostro de Dios para que la casa de Dios no esté desierta? Pero este pueblo oyó la voz de Dios. Y a mí lo que me gusta es esto, mire. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como la había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Yo creo que Dios está con nosotros. Y una de las cosas que más me consuela a mí es que Dios está con nosotros. Una de las cosas que más me fortalece es que Dios está con nosotros. Pero yo no los miro convencidos a ustedes. ¿Cuántos están convencidos que Dios está con nosotros? Dios está con nosotros. Y Él pelea por nosotros. Y Dios despertó el espíritu de aquel pueblo que estaba dormido para que pudieran oír la voz de Jehová Dios. Y oyeron la voz que Dios estaba en medio de ellos. Y a mí me gusta una de las cosas cuando el pueblo de Dios oye la voz de Dios. Mire, dice la palabra del Señor. Capítulo 17 de San Mateo, que Jesús tomando aparte a Pedro, a Jacobo y a Juan. Oiga, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Dice que el Señor se transfiguró. Y su rostro dice que resplandeció como el sol. Y sus vestiduras blancas. Mire, a mí me gusta ese pasaje. Cómo Dios escogió a estos hombres. Y estos hombres podían, aun Juan, recostarse en el pecho del maestro. Porque oía la voz del maestro. Escuchaba la voz del maestro. Y dice que allá apareció él hablando con Moisés. Allá estaba Elías. Pero entró temor en Pedro. Y le dijo: maestro, ¿crees que es necesario? ¿O crees, en otras palabras, que es bueno que nosotros estemos aquí? ¿Quieres que hagamos una enramada para ti y para estos siervos? Pero a mí lo que me gusta es que dice de que cuando ellos hablaban, dice de que una nube se apareció y una voz desde lo alto dijo: este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, a él escúchenlo. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Mire, ¿cuál es el consejo que Dios dio? Escuchar a Jesús. Escuchar a Jesús. Y este pueblo oyó la voz de Jehová. Y dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz.
Yo las conozco, dice Jehová, y ellas me siguen. ¿Cuántos quieren alabar el nombre de Dios? Mire, vea que el Señor conoce las ovejas de Él. Mire, los cabritos del Señor sí los conoce el Señor, pero aquí solo hay ovejitas de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos son ovejitas? Aleluya. Mire, qué lindo es una ovejita. Una ovejita es la que da lana, ¿ve? Aquella que se sabe que esa bella lana para el abrigo. Y este pueblo no tenía abrigo, aunque tenía abrigo. Se abrigaba pero no se calentaba, porque no estaba bajo la sombra del Omnipotente. No estaba bajo la dirección de Dios. Hasta ese momento no había oído la voz de Dios. Pero qué cambio hay cuando deja usted por un lado lo malo y oye la voz de Dios. ¿Verdad que hay cambio, iglesia? Entonces el Señor dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Iglesia, esto es lo que Dios ha puesto en mi boca. Esto es lo que Dios traía para usted en esta tarde. El tema es: hoy es mejor que ayer y mejor que mañana. Una cosa usted tiene que estar seguro: que Dios está con nosotros y va con nosotros. Y que Dios no nos ha dejado ayer, no nos va a dejar hoy y no nos va a dejar mañana. Porque Él prometió, dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, iglesia. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento more en sus corazones. Dios les bendiga.